Noches Rusas es un intento sumamente modesto de programa para entretenernos ustedes y yo en estos tiempos tan difíciles. Noches porque las conversaciones se graban de noche, porque la noche invoca lo mejor de nosotros para que el diálogo sea vital, sea fructífero, sea apasionado y sobre todo sea auténtico. En la noche uno dice más de lo que quiere decir. En este programa intento escuchar mucho más de lo que lo venía haciendo hasta ahora. Así que ojalá sea un aprendizaje para mí estos encuentros con amigos y amigas del arte. Rusas las noches porque las hago yo, no porque sean un tributo a la literatura rusa, aunque el juego con Noches Blancas de Dostoyevsky es inevitable, pero no merezco esa asociación. Así que sin más prólogos, sumerjámonos en las noches rusas, donde los artistas nos van a iluminar el camino. Quinto programa de Noches Rusas, un programa más. Muchísimo para agradecer a la gente que nos escucha, que nos hace comentarios, que nos alienta a seguir, y les aseguro que tengo muchas ganas de seguir con más Noches Rusas. ¿De qué va la quinta noche rusa? Bueno, es difícil decirlo porque mi invitado de esta noche, como en general suele pasar con la gente que visita Noches Rusas, es polifacético, es un artista en distintos campos, es un artista joven, director, poeta, todo eso en formación, pero al mismo tiempo ya refrendado. Lo he visto actuar, lo he visto dirigir, lo he escuchado leer sus poemas, lo he leído en Facebook y espero prontamente leerlo, como se entenderá en una persona de mi edad, soy supersticioso del papel, leerlo en papel. Estoy hablando, para no seguir creando más misterios, de Valentín Jáuregui, mi invitado de esta noche en Noches Rusas. Buenas noches, Valentín, muchísimas gracias por esta conversación. Buenas noches, Andrés. No, muchas gracias a vos más que todo por invitar y nada, por el apoyo y las palabras que tan lindas que dijiste. No, por favor, todas ciertas. Realmente en estos últimos años he visto algo de tu recorrido, todo lo que he podido, en el marco de la escuela de teatro, que ya nos contarás, y en otros lugares, y siempre ha sido muy satisfactorio. Pensaba en esto de lo polifacético, que es un lugar común, lo sabemos. Cuando uno no puede describir muy bien a alguien, como si hubiese además la necesidad de describir muy bien a alguien, aparece la categoría de polifacético, multifacético, artista emergente, en el caso de los artistas jóvenes que dan sus primeros pasos en la expresión estética. ¿Te reconoces en eso de multifacético, polifacético? ¿Te disgusta? ¿O vos lo que ves es un continuo
entre la poesía, entre el teatro, entre el teatro en el sentido de la actuación, de la dirección? ¿Estás dividido de alguna manera o te ves como un continuo? No, para mí es más que todo una cuestión que lleva a la otra, algo más continuo, así como decís vos. Eh, no sé si definirme como polifacético o no, porque la verdad nunca se me hubiera ocurrido, pero en realidad es como sentir una necesidad de hacer y nada, tratar de llevarlo a cabo como se pueda. Eh, Después cada uno pondrá el título que se le ponga, pero no, para mí es todo parte de lo mismo. La sensación al escribir por ahí una poesía al actuar o al dirigir son distintas, pero al mismo tiempo tienen sus toques muy similares y particulares en común que nada, me hace sentir como que estoy haciendo lo mismo, por así decirlo, aunque sean tres cosas totalmente distintas entre sí. Así que nada, no sabría definirme como polifacético, pero me parece que más una cuestión de partes que llenan un todo. Sí, claro, y creo que es así. ¿Y qué encontrás de hilo conductor, de denominador común entre la actuación, la dirección y la poesía, aunque sea una intuición tal vez, no algo muy definido? No, yo así como denominador común que encuentro es la imagen. Eh, Tengo esta cuestión de por ahí cuando escribo, de tener una imagen dentro mía y tratar de plantearla, de llevarla a cabo, de concretarla, y lo mismo se me da por ahí cuando, con respecto a la dirección, que obviamente otro tipo de imágenes por ahí más ligadas a un texto, y bueno, en la actuación ya mucho más estructurado, pero también creo que me baso más en el cómo se ve, en el cómo comunicar un mensaje, ¿no? Desde la imagen, Sí, claro. que desde ahí. Eh, Eso sería para mí el denominador común que voy encontrando entre las tres cosas. Pero nada, después hay muchas cosas similares que hay en común, pero me parece que la imagen es la más fuerte. Sí, claro, no es menor hablar del campo de la imagen, es todo un campo para mí. Pero he leído en una entrevista que publicó el sitio Turaur, el amigo sitio Turaur, y hablas justamente en relación a la composición poética en términos de imagen y de una imagen, no sé si cruda, pero o en una sucesión de imágenes que redondeas, no sé si rápidamente, no creo que ese sea el adverbio indicado, pero que trabajas mucho con imágenes en la composición poética y que eso te sirve para darle principio y fin al poema. Sí, sí, digamos, es una cuestión que qué sé yo, me va sucediendo. Trato de plasmar una imagen como yo la vea o como la pueda comunicar, porque son dos cosas distintas, ¿no? Me hace acordar por ahí a la charla a la anterior entrevista que tuviste con Ludo, que hablaban de esta cuestión de tener esa sensación de querer comunicar algo, pero al mismo tiempo tratar de tener una técnica para llevarlo a cabo, ¿no? Digamos, la cuestión de la imagen me sucede algo así. Yo veo algo, me planteo en mi cabeza, no sé cómo va surgiendo, leo algo y me lo imagino, y nada, trato de llevarlo a cabo lo más concretamente que yo pueda, lo más fiel, digamos, a lo que yo estoy viendo para que aquel que lea, eh, que lo lea pueda ver lo mismo que yo. Obviamente, al mismo tiempo, eso es toda subjetividad. Después, quien la lea en su propia subjetividad fuera de la mía, por ahí ve otra imagen y obviamente está perfecto porque está buenísimo poder generar eso también. Pensaba en esto de imagen, texto, texto, imagen, cómo se remiten una cosa a la otra, porque a veces leer un texto es ya captar una imagen, no necesariamente tiene que pasar un proceso de reflexión o de codificación o decodificación del texto en imagen,
y muchas veces uno ve una imagen y también ve un texto o se imagina cuál es el texto que le podría corresponder o venir bien a esa imagen, ¿no? Sí, sí, tal cual. Eh, Incluso me sucede por ahí también mucho con el tema de la música, ¿no? Lo mismo con los textos que vos decías, uno puede leer y te llega la imagen que le puede corresponder. En lo musical también, este tema de, no sé, escuchar cierto tipo de música y tener una imagen que después puedo utilizar ya sea o para una obra o para escribirlo, ¿no? Eh, sí, es como, no sé, una cuestión que va sucediendo, que emerge, por así decirlo, y nada, se trata de plasmar lo mejor posible, ¿no? Por así decirlo. Pero que ayuda un montón tenerlo. La verdad que a mí me recontrasirve por una cuestión de que no parto desde cero, no parto desde una hoja en blanco, por así decirlo. Tengo ya una base de qué agarrarme para, nada, arrancar a hacer y nada, puedo estirarme todo lo que quiera dentro de esa imagen, incluso llevarla a otras imágenes y armar toda como una pequeña secuencia, por así decirlo, ¿no? Claro, como un dibujante que siempre algún bosquejo tiene, aunque no sea el dibujo final. Y digo dibujo y dibujante porque sé que, al menos en algún momento de tu vida, el dibujo fue una tentación o una experiencia. Sí, sí, de muy chico, lo primero que empecé a hacer, por así decirlo, con el lápiz y un papel, fueron dibujos y nada, la verdad que fueron muchos años dibujando, no sé, primero empezaba con garabatos, como todas las niñas, ¿no? Y después nada, personas tratando de estar ligada a una acción. Tenía una cuestión con el fútbol, entonces me acuerdo que dibujaba futbolistas haciendo medias chilenas en el medio de un área con otros jugadores. Estaba buenísimo. Ahora, por ende, hace muchísimo que no dibujo y no sé si lo podría hacer. Pero sí, sí, en un momento de mi vida esa parte, digamos, la del dibujo, estuvo muy ligado. Pero sí, como una cuestión de imagen también, está bueno analizarla desde ese lado. Y hubo, No, sí, hubo un punto de partida que siempre estuvo, que es la imagen, que creo que es una claro, fortaleza para quienes, en su mito de origen, por así decirlo, el mito de origen desde el cual uno arriba la expresión artística, la conexión con la imagen en su sentido más puro, como es el dibujo, o como puede ser alguna manifestación del arte plástico o la fotografía. Yo siempre creo que esos artistas siempre van a tener un reservorio, que van a pasar por crisis creativas como todos, pero creo que quien se ha iniciado en el campo de la imagen luego puede pasar al campo textual con más seguridad, me atrevería a decir. En cambio, en mi caso, que no importa porque en este ciclo no hablamos de Andrés Russo, pero simplemente para ilustrar el contraste, los que hemos empezado por el texto y hemos permanecido mucho en la dimensión textual, luego nos ha costado más el camino hacia la imagen o hacia lo visual, para encontrar en lo visual conflicto, acciones, y es muy interesante. Yo creo que no hay que subestimar la imagen. Bueno, ya no hay posibilidad para la generación a la que vos pertenecés el hecho de subestimar la imagen. Está claro que la imagen es mucho más que el icono, mucho más que el símbolo, es todo un campo de comunicación el de la imagen en sí mismo. Siempre lo supimos decir en las últimas décadas, pero creo que ahora tiene el lugar justo que merece la imagen. Y yo pensaba, no sé cómo lo ves vos, porque uno puede hablar de narrativa e imágenes, la imagen o el conjunto de imágenes que le dan sentido a un cuento, a una novela, pero en la poesía parece que la imagen es mucho más necesaria, es como si fuera el pulso de cada verso, es la imagen. Y lo que te quería preguntar es si vos partís o te reconoces o has encontrado una influencia
benéfica en escritores y escritoras que podrían estar más ligadas al campo de lo visual en el texto, más que al campo de lo puramente conceptual. Pienso, por ejemplo, en las imágenes de la vida cotidiana que uno puede encontrar en Fabián Casas, las imágenes más existenciales, la jaula, por ejemplo, que uno puede encontrar en Pizarnik. ¿Cómo te llevas con los escritores que pueden ser poetas o no, pero que le dan un lugar muy importante a la imagen para contar una historia? Y para mí son los que más me gustan. Por ejemplo, Fabián Casas incluso tiene el chabón, capaz que te escribe 4 líneas, pero te da una imagen tan fuerte que te comunica mucho más que esas 4 líneas que te está escribiendo nada más. A partir de ahí, y además también agarrado a esta cotidianidad, digamos, que por lo menos a mí me sirve para identificarme, para poder meterme, para poder saber, bueno, acá está parado el chabón y me ubica a mí lo que yo quiero ver, lo que el tipo me muestra, ¿no? Y a partir de ahí explorar todo, porque a mí me sucede, justo acá tengo un libro de él, que se llama Últimos Poemas en prosa, que lo sacó el año pasado. ¿Cómo es? Y a mí me pasa que eso, escribe 4 renglones por ahí, o mucho más, pero por ejemplo ha escrito o menos, y te deja una imagen y un mensaje, ¿no? Que es mucho mayor. Entonces eso para mí es increíble, porque tener, digamos, por así decirlo, una simpleza en el lenguaje para transmitir, pero al mismo tiempo no, porque te está transmitiendo una cuestión mucho mayor de lo que está escrito. Entonces, a mí me vuela la cabeza ese tipo de escritura. Y es lo que por ahí más me llena. Obviamente sin dejar de lado a muchos grandes escritores que escriben de otra forma, ¿no? Pero a mí hoy en día lo que más me satisface es así, escrito por ahí desde una imagen, mostrar una imagen o simple, cotidiana, y a partir de ahí, no sé, es poder abrirla, extenderla y que uno desde su lugar de lector o espectador pueda también verlo por fuera del texto. Claro. Decir, wow, mira lo que hizo este chabón, me escribió, no sé, 3 líneas y me dejó pensando 1 hora. Sí. Entonces es increíble, a mí me recontra satisface. Además, Casas aparece como una referencia prácticamente indiscutible para toda una generación, ya se ha convertido, o para varias, pero digamos, por lo menos para las últimas 2 generaciones, seguro, como una referencia ineludible por el poder que tiene la poética de Fabián Casas, por ese engañoso aroma de lo concreto, que sin embargo, como vos bien decís, te da para seguir profundizando, porque parece simple y concreto y que está ahí a la mano, pero eso va más allá también. Sí, sí. Bueno, justamente yo en estos últimos días ahí de cuarentena me he estado por ahí interesando un poco más en lo que es la poesía a partir de los 90 en adelante, porque de lo otro por ahí uno le llega más fácil, ¿no? Y contar con la tecnología, digamos en este caso una computadora, el internet, que vos podés buscar, no sé, poetas de tal década y te salen una cantidad increíble y a partir de ahí leer un montón de cosas, me ha hecho, por ejemplo, encontrar muchos poemas de Fabián Casas, que fue al final lo que por lo que decidí comprar el libro, y olvídate que estoy re contento con esa compra. que sí, encontré en él una cuestión con lo cotidiano, esto que decíamos, y referencial de toda una década. Para mí es un punto y aparte, digamos, después de la poesía de los 90 de Argentina, hablando, ¿no?
en adelante. Es increíble. Y bueno, justamente estaba pasando por eso. Si querés te leo algo Sí, claro, de adelante. Fabián Casas, que lo tengo justo acá en mi mano. Espérate que lo encuentre. Ah, acá está. Se llama La historia de New Order. Imaginen a Sísifo con la roca en el piso, sus brazos agarrotados de cansancio y fumando un pucho antes de volver al karma. Cuando Ian Curtis se ahorcó, la banda se desmembró, pero tampoco intentó embalsamarse con un nuevo cantante. Nada de taxidermia. Establecieron un nuevo orden, buscando atravesar la angustia hasta llegar a la libertad. Y casi nunca cantaban las canciones viejas. Es cortito, muy concreto, bueno, y además tiene una cuestión con la música del momento que también me lleva, ¿no? Y con la imagen, esa cuestión del principio de Sísifo, con el tema de la piedra, fumando sin pucho, ya desde el inicio te da una imagen. Te da una imagen que además está oscilando entre dos contextos muy distintos. Un mito, Claro, un gran mito y una situación cotidiana como es el estar fumando y luego remitirse a una banda icónica y transmitir una idea, porque ahí también cabe una pequeña idea que daría para un ensayo, el hecho de que decidieron tocar otros temas, que no hubo tal cual. taxidermia. Ese término es muy preciso, es Sí, muy claro, uno entiende inmediatamente a qué alude, es muy preciso, es absolutamente preciso y compone situaciones distintas, o sea, trabaja con materiales heterogéneos, me parece, porque no es que empieza en lo cotidiano y termina en lo cotidiano, no, va de un lado al otro y sin embargo el producto me parece muy compacto, muy cerrado. claro, tal cual. Esta conjunción de muchas cosas que por ahí uno tiende a separar, ¿no? Y están, vos las ves todas unidas ahí y con una, digamos, concretud, por así decirlo, que están bien hechas en algo por ahí tan cortito que, nada, a mí me deja volando. Y esta cuestión del mensaje también, ¿no? Porque no solamente se deja una imagen, sino también una reflexión, por así decirlo. Sí, claro, que una reflexión muy pertinente. ¿Y tenés algo tuyo para leernos? Así vamos con uno y uno. Dale, dale, sí, estoy justo acá leyendo uno. Se llama, también es recortito, se llama Limpieza. Mi cabeza es un tarro lleno de botellas vacías y comida podrida de antes de ayer. En unos días cambio la bolsa. Así de simple y cortito es. Sí, sí, sí. Pero me gusta lo de limpieza. El título me gusta mucho y cumple con esta idea de la imagen que ya te dispara un montón de significantes. La limpieza que se hace, la limpieza pendiente, qué es la limpieza realmente ahí Tal cual. y, y cómo se posterga, ¿no? En unos días cambio la bolsa. ¿No? Sí, sí. Tal vez hay el hecho de habitar la podredumbre, ¿no? Que también es algo muy valioso, ¿no? El término podredumbre tiene, lejos de ser menor, es un término sumamente importante para rescatar, porque me parece, no sé cómo lo ves vos, que mucha de esta poética que puede tildarse de sucia, viniendo el término de la novelística más ligada a Bukowski y a otros escritores norteamericanos de realismo sucio. Yo creo que si es sucio está muy bien que sea sucio, porque la higiene y la pulcritud ya han gozado de demasiada buena fama y también me parece que han agotado sus posibilidades de producir sentido. Tal vez estemos en el momento del sentido de lo que está podrido, de lo que está caduco, para dar lugar a algo nuevo o no, no sé, yo me llevo bastante bien con la incertidumbre, no sé vos. No, sí, tal cual. Al mismo tiempo, digamos, no todo es color de rosa, ¿no?
todas las personas creo que tenemos algo podrido, por así decirlo, por más mínimo que sea, ¿no? Y por más subjetivo de lo que uno le llame podrido o no, o limpieza. Entonces también darle voz a eso, porque, como decís vos, por mucho tiempo ya se ha habitado, digamos, esta pulcritud, por así decirlo, se ha escrito sobre eso, se ha comunicado sobre eso y nada, no nos olvidemos que todos tenemos un lado oscuro, por así decirlo también, ¿no? Sin duda. Y arrastramos un cadáver. Y arrastramos un cadáver en potencia, pero un cadáver. Yo siempre recuerdo, yo soy siempre, lo aclaro esto, un lector muy perezoso de poesía, no es el campo en el que yo más he forjado mis lecturas, pero siempre recuerdo de Perlonguer, justamente una poesía barroca, pero al mismo tiempo que se hace cargo del cuerpo, cadáveres, y que aparecen continuamente, o también el Nicanor Parra, ataúdes y ataúdes y ataúdes, y lo repite, y evidentemente hay todo un movimiento que atraviesa buena parte del siglo XX en distintos momentos. Hay momentos en que tiene más fuerza en un país, en una lengua, pero va rotando. Pero en cualquier caso, me parece, por lo menos así lo vivo yo, que esa poesía, que es una poesía de rima, todavía se sigue haciendo en muchos casos, o incluso puede ser de verso libre, pero que aterriza en imágenes que ya están gastadas para mi gusto, que ya están muy utilizadas, y cuando me toca leer esos libros o ir ya no hay tantos recitales de poesía, hay en gente joven, no en gente que tiene cierta trayectoria, es raro encontrarlos o encontrarlas leyendo sus poemas, y encuentro que eso ya lo escuché, que ya lo leí, que ya lo viví incluso, y me parece bárbaro en el momento de Alfonsina Storni, eso es lo que quiero decir, me parece bárbara la poesía de Alfonsina Storni o de Gabriela Mistral en ese momento, pero 70, 80 años después me parece algo casi cómico, me atrevo a decir. Claro. Sí. La cuestión esta de que nosotros mismos vamos evolucionando también con el contexto, ¿no? Entonces, ¿para qué? Si bien, obviamente, somos personas tenemos los que podemos tener 2 piernas, 2 brazos, una cabeza, un torso, vivencias similares porque, nada, supuestamente crecemos de la misma forma, pero el contexto siempre se va modificando y nuestras historias van siendo otras. Entonces, a mi parecer, nada, no nos tenemos que quedar con eso, digamos, atrás. A mí me puede gustar Alfonsina Storni, así como decís, pero nunca intentaría quedarme con eso. Siempre voy a tratar de renovarme, de conocer cosas nuevas que me van alimentando, porque obviamente la lectura me alimenta. Yo ayer justo le hablaba con mi papá y le decía que yo necesito leer, porque muchas veces quiero escribir y estoy tapado porque no me sale nada, y necesito leer y leer y leer para después, bueno, agarrar una hoja y decir, bueno, ahí está, pam, me salió lo que me salió. Por ahí no tiene nada que ver con lo que leí, justamente, pero nada, se me vino eso a la cabeza. Entonces, no quedarme siempre con lo mismo, ir conociendo más y más y más y más, que tampoco de un solo, por así decirlo, género, ¿no? Sino autores que escriban muy distintos. Por ejemplo, de la misma época de Casas estoy justo con un libro que se llama Punctum, de Martín Gambarota, que es totalmente lo opuesto, y también uno se alimenta de eso. El mismo Fabián Casas en una entrevista dice que se alimenta de lo que hizo Gambarota, ¿no? Porque es así, es ir alimentándote, no quedarte en lo que te gusta. Y más que todo para que seas, no sé si usar la palabra original, no es la palabra que quiero usar, pero natural, y lo más natural y del momento contextual posible, no quedarnos con cosas de hace, no sé, 20 años atrás. Sí, que además el desafío, creo yo,
vos me dirás si estás de acuerdo o no, es con todo eso que está disponible, que puede ser remoto o reciente, poder tomar lo que sirva de cada uno, resignificarlo y hacer algo con eso. No estoy diciendo que Baudelaire no tenga nada para decir en el siglo XXI, lejos de mí querer decir eso, o que Alfonsina, o que Gabriela Mistral, o que Pizarnik, o que Diana Velesi, o que Parra, o que Ezra Pound, y así podríamos seguir hasta el infinito, o Neruda, o Paz, o Perlonguer no tengan nada para decir. Digo que hay que habitar en ese mundo que es pasado, que es presente, y a ver si uno puede contribuir con una gotita de futuro para la poesía, en este caso, que es el género del que estamos hablando. Sí, tal cual, concuerdo totalmente. Creo que, bueno, un poco de lo que te decía recién, ubicarnos en este momento. Estamos en el 2020, hoy, aquí, ahora, y nada, ver qué puedo yo hacer, y al mismo tiempo, justamente sin darle tanta vuelta al querer mostrar algo de tal forma. Creo que ahí también está la cuestión, sino en comunicarlo, en querer, en cómo te salga, por ahí generando esta cuestión. Obviamente por ahí uno escribe y después lee y dice, uy, mira lo que escribe acá, lo voy a corregir un poco. Bueno, sí, eso sucede, pero nada, contextualizando, estar agarrado del momento en el que estamos viviendo, en la etapa, ya sea en el contexto e incluso en lo personal, porque no es lo mismo que yo te hable de esto hoy y que te hable de este tema dentro de 20 años, porque va a ser otro tema totalmente distinto. Yo voy a ser distinto, el espacio va a ser distinto. Entonces nada, ir, por así decirlo, evolucionando, porque nosotros vamos evolucionando. La historia sigue sucediendo, el tiempo no pasa, entonces, digo, no se para. Y sí. Bueno, no te preocupes, a veces parece que no pasa, ¿no? A veces también parece que no pasa. Es verdad. Pero entiendo que lo que decís es, hay que ser orgánico y personal siempre. Sí, creo que mientras más natural te salga, más personal sea, más le va a llegar a la persona que lea, que lo lea, ¿no? O que lo escuche si estás leyendo vos. Entonces, la idea también es comunicar, que a la otra persona le llegue desde una imagen suya o la misma imagen que vos le transmitiste, ¿no? Pero la idea es esa. Me parece que lo central es eso, comunicarlo desde la naturalidad, o para mí sería lo puntual. Pero también, obviamente, podemos salirnos de ahí y nada, tratar de ir por otros lados. Pero me parece a mí que lo natural es lo más fuerte, por así decirlo, ¿no? Me parece una declaración muy, muy lúcida. ¿Te parece que hagamos una pausa, pero para irnos a la pausa, vayámonos con algunos versos tuyos? Dale. Voy a leer uno que se llama Tyson también es poesía. Tyson es el nuevo Van Gogh contemporáneo. Para él cortar su propia oreja no era una opción. Todos lo vieron y a todos les dolió. La escupió en el ring como quien escupe un pedazo de uña recién cortada. Eso también es poesía. La violencia, la sangre, el deporte, todo es poesía. Pero todo depende del lugar en que se lo mira. Podría decir barbaridades de Tyson y también de Van Gogh, pero prefiero correrme de ese lugar y decir que a Tyson le ganó el impulso, lo noqueó, lo destrozó, y que a Vicent los años le quitaron la cordura, y por eso él mismo se quitó la oreja. Ahora, la poesía es cotidiana, eso es lo que quien la mira es extranjero, o al revés, alguien que la lleva en la carne, que la transpira. En fin, el arte no tiene dueño.
solo personas que quieren adueñarse de él. Ese sería el fin. Hacemos una pausa, enseguida volvemos, no se vayan. Valentín Jáuregui, hoy en Noches Rusas. Hay mucho más. No tengo agua caliente en el calefón, no tengo que escribir canciones de amor. No ves que espero resucitar mientras miras esos ojos de videotape. Ya llega aquel examen del bien y el mal, ya llegan las noticias cruzando el mar. No ves que el mundo gira al revés mientras miras esos ojos de videotape. Este mundo extrañará por siempre la película que vi una vez. Y este mundo te dirá que siempre es mejor mirar a la pared. Ya tienes las postales del Paraguay, ya tienes la valija sobre el diván. Te vas, el mundo gira al revés mientras miras esos ojos de videotape. Este mundo extrañará por siempre la película que vi una vez. Y este mundo te dirá que siempre que es mejor mirar a la pared. Segundo bloque del quinto programa de Noches Rusas. El invitado de hoy es Valentín Jáuregui. Ya empezamos a conversar. Cuestiones interesantísimas han surgido sobre poesía, imagen, referentes poéticos. Hablamos de Fabián Casas, hablamos de la poesía que está viva, de la que no está tan viva, de la posibilidad de resucitar, la que no esté tan viva. Hemos hablado de muchas cosas y seguiremos hablando de muchas cosas. Yo te quería preguntar respecto de un tópico que siempre fue importante en relación a la literatura en general, también se expresó en la poesía, el hecho de ser un poeta público, de ser un poeta políticamente comprometido, o un escritor en general, sin más, o ser meramente un escritor de pura imaginación, independiente del contexto. Si bien, insisto, sé que es una discusión que está zanjada, pero la excusa por la que traigo ese fósil polémico es para que nos cuentes cómo te llevas vos en la poesía, en la actuación, en la dirección, en todo lo que haces, entre lo que es personal, íntimo, absolutamente tuyo, subjetivo, intransferible, y la interpelación del contexto y la necesidad o al menos la interpelación de algo que es político, que es social. ¿Cómo convive eso en vos y en tu producción? Y a mí lo contextual suele, digamos, atravesar justamente la cuestión más personal mía en lo que hago, en lo que trato de hacer. Si bien no por ahí no todas las poesías que he escrito abiertamente están ambientadas en una cuestión del aquí y ahora, contextual, pero por ejemplo yo el año pasado presenté una obra en la escuela de teatro que se llamaba Violeta Clandestina y la temática era los desaparecidos, la expropiación, ¿no? El terrorismo de Estado,
Eh, en ese sentido creo que la imagen, digamos, desde la visión, no por discriminar, digamos, la literatura, pero a mí en el teatro me gusta más esta cuestión de la imagen viva, que el espectador te está viendo a metros o centímetros, y el mensaje que le podés dar es increíble. Entonces, me sale, digamos, esta cuestión del contexto de la historia, de, de tratar de hallar una reflexión por ahí, diciéndolo de esa manera, ¿no? Una imagen mostrando esta cuestión, por ejemplo, la historia en los momentos de terrorismo de Estado, ¿no? La obra contaba la vida de una mujer que había sido expropiada en la dictadura, y bueno, había convivido, digamos, por así decirlo, porque en realidad se le había quitado de la mano a su madre, con un milico que abusó toda la vida de ella hasta que, bueno, ella lo asesinaba, ¿no? Pero estaba esa dualidad también de que no había conocido otra cosa, no había conocido el amor. Entonces, nada, a partir de ese relato, la visibilización de lo que fue realmente el terrorismo de Estado, porque yo me puse a investigar cosas por fuera de la obra, obviamente, para llevarla a cabo, y yo puedo decir, sí, los milicos eran unos hijos de puta, hijos de yuta. Pero realmente fue muchísimo mayor, cosas que me puse a leer, testimonios que encontré, y era increíble que se haya hecho eso, que hayan hecho eso, que haya podido pasar eso. No me entraba en la cabeza cómo había gente, un grupo de gente organizada haciendo tal cosa, que nosotros por ahí, por una cuestión de que nosotros no lo haríamos, simplificamos. Entonces, nada, me salió representarlo de la forma más cruda y más fuerte que pude hacerlo. Hablando con un amigo me decía, fue una trompada, y dije, bueno, eso era lo que quería. Y desde lo que escribo también me va atravesando mi contexto, ¿no? Mis vivencias. Por ahí a mí se me hace un poco más difícil el querer contar textualmente. Por ejemplo, yo cuando estuvo Macri en el poder, he hecho algunas poesías en contra, pero me sentía como que eran muy forzadas, no me salían del todo natural. Después más o menos fui encontrando la vuelta, pero para mí el teatro ahí es muchísimo más, ojo, estoy hablando desde que yo soy el que lo hace, me sirve mucho más. Lo puedo hacer, puedo plasmar una imagen de una forma muchísimo más cruda, y la tengo ahí, la estoy viendo, el espectador la está viendo conmigo. Entonces, nada, a mi parecer llega muchísimo más. Y sí, trato en todo lo que hago mostrar dentro de lo que estoy rodeado, ¿no? Por una cuestión de ubicarme yo, saber dónde estoy yo. El que lee sabe dónde estoy yo, y al mismo tiempo, si se quiere sentir dentro de ese círculo, por así decirlo, se siente. Si le parece que no, bueno, no lo hará. Pero sí, trato de mostrar dentro de lo que estoy rodeando, más que todo porque me afecta también en lo personal. Nada, no sé si contesté bien la pregunta que me habías hecho. Pero por supuesto que sí, estamos hablando de Violeta Clandestina, que tuve la suerte de ver el año pasado en el contexto de una muestra, si no me equivoco, de producciones, de cátedra, sí, en la Escuela de Teatro Gilberto Mesa. Y claro que todos los que estábamos ahí, aparte era un lugar muy pequeño, todo era el tema es íntimo y es público al mismo tiempo, pero la interpelación era muy íntima y no había posibilidad de zafar del golpe, de la trompada, como dijo tu amigo, y eso habla de una apuesta exitosa desde esa intencionalidad.
Me parece muy destacable eso. Y yo te quería preguntar, porque queda claro que incluso cuando hablas, el énfasis que pones en cómo es justamente poner el cuerpo en el teatro, desde la actuación, desde la dirección, que sabemos son procesos que llevan tiempo, que se construyen con otros, en el caso del director, con tus actrices que ahora nombraremos, y en el caso de un texto que también requiere tiempo, pero que por ahí hay que pasarlo del cuerpo, pasarlo por el cuerpo o ponerle el cuerpo de otra manera. Pero pareciera que de lo que no se puede escapar es de poner el cuerpo. Sí, primero que todo quiero nombrar a las Sí, chicas. claro, por supuesto. Porque me olvidé recién en todo. No, las actrices eran, bueno, Conti Arcos, amiga, compañera de Lincoln, compañera de Tura allá, y Jorge Shab y Cami Mire. Eran las tres actrices que actuaban y yo dirigía. Pero fue un grupo para mí tan satisfactorio desde lo que ellas me entregaron, que el trabajo de todos fue equilibrado. Yo no hice más laburo que ninguna de ellas, por una cuestión de que las posiciones por ahí eran distintas, porque yo las observaba y por ahí sí decía que era lo que más me había gustado, porque desde afuera uno tiene otra percepción de las cosas. Pero el laburo que hicieron fue increíble. El grupo que se formó fue hermoso, porque desde el primer día yo primero voy a empezar hablando de cómo encontré la obra y voy a terminar de decir lo que venía diciendo. Encuentro la obra en Teatro por la Identidad, Violeta Clandestina, de Gabriela Ini, y me llamó la atención que mientras las iba leyendo no había una cuestión con la ambientación, sino que era por ahí mucho más libre la cuestión de los accionares de los personajes, y estaba contado desde un relato, no tantos diálogos, digamos, entre los personajes. Entonces me llevó a justamente la imagen, a irme imaginando todo lo que iba contando. Entonces, cuando me acuerdo, cuando la leo y me había imaginado toda la obra en mi cabeza, obviamente después no sale igual, pero me la había imaginado toda, dije, esta es la obra, la tengo que hacer. Digo, bueno, ¿a quiénes les digo? ¿No? Y bueno, surgieron estas tres actrices enormes que la verdad la rompieron desde el primer día. Nos pusimos a leer la obra, a ellas les encantó igual que a mí, supongo que les ha pasado cosas similares con la imagen, ¿no? De irla leyendo y viéndola, porque eran palabras muy crudas y al mismo tiempo muy metafóricos, imágenes muy fuertes. Entonces nos daba mucho también el texto de qué agarrarnos para hacer, era muy libre, podíamos hacer lo que queramos, obviamente dentro de esa línea, pero era muy abierto, no estaba tan estructurado. Y a partir de ahí fuimos planteando, no sé, me acuerdo que el primer ensayo, nosotros, me acuerdo que pusimos música y se empezaron a mover por el espacio, ya la habíamos leído la obra, y de la nada una de las chicas empezó a tirar frases y a caminar de cierta forma, ¿no? De una manera por ahí más brusca, ir moviéndose, cambiando el ritmo, ¿no? Y nada, fue como una pelota que va cayendo, una pelota de nieve, ¿viste? Que se va agrandando. Fue así, porque empezó siendo chiquito, se fue agrandando, fuimos sacando un montón de imágenes y cuando nos dimos cuenta, en los ensayos habían de todo. Yo la filmaba, capaz que tenía 15 minutos, 20 grabado en el teléfono y tenía de todo. Y la obra fue corta, duró 20 minutos, pero entonces teníamos un montón con lo que trabajar. Y el grupo fue hermoso y me dio muchísima satisfacción trabajar en un grupo así. Y el texto también. Y que encima, después cuando presentamos la obra en la escuela, en el contexto, la mujer que la escribió haya ido y nada, me dio una devolución, me diga que para ella era una obra horrible, por así decirlo, por las cosas que contaba,
y que lo haya visto y le haya gustado es increíble, inolvidable. Yo me pongo en contacto con ella porque necesitaba, me acuerdo, información sobre la autora para, investigar su contexto y todo, y en internet no encontraba. Y se me ocurrió, buscaba en el Facebook, y la agregué y le mandé un mensaje y me aceptó y nos pusimos a hablar y vino a ver la obra. Increíble. La verdad que increíble. Y sí, a mi parecer, digamos, sigue siendo la cuestión de la imagen para poder llevar a cabo, por lo menos desde la dirección, una obra. Después, por ahí, desde el lado más actoral, hay una cuestión de que vos tenés tu director o directora, ella debe tener su imagen, vos por ahí te podés hacer una imagen de tu personaje, pero obviamente vas a tener que estar de acuerdo con lo que dice la directora o directora, porque es quien dirige la obra. Entonces se forma otro tipo de imagen, otro tipo de vivencia. Sí, pero claro. Sí, decime. Y no, estaba, a medida que relatabas, recordando mi experiencia como espectador de Violeta Clandestina, y vos decías, una obra breve, pero te aseguro, y les aseguro a quienes nos escuchan, y ojalá tengan la oportunidad de verla en algún momento, que eso que aparecía como condensado en muy pocos minutos, había un conjunto de cosas no dichas que estaban dando vueltas continuamente. Y esto de la metáfora, pero era una metáfora que quedaba muy clara al mismo tiempo. Y me parece que eso es un mérito bastante importante. Había también pequeños registros, pequeños ruidos, onomatopeyas. La construcción no era de parlamentos dramáticos tradicionales, sino que había que ir construyendo eso que quedaba claro en términos generales hacia dónde apuntaba, pero los matices más finos tenías que ir entendiendo el código en el que hablaba cada uno de los personajes sobre aquello que en definitiva no podía hablar o no podía decir porque era un hecho de un trauma insondable. Y sin embargo tenía que decirlo, pero de una manera lateral, de una manera desviada, por así decirlo. Sí, tal cual. Incluso el texto tenía muy pocos diálogos entre sí. Pocas veces le hablaba un personaje a otro. Entonces prácticamente era una cuestión de relato con el público, que bueno, eso me ayudó bastante en la representación después de ese de relato, pero sí, había muchas cuestiones no dichas que estaban al mismo tiempo, se veían. Mientras vos lo leías también te lo ibas imaginando y decís, sí, esto tiene que estar, porque si yo lo leí y lo vi, aunque no esté escrito, lo tengo que mostrar, ¿no? Entonces, nada, y después cuestiones trabajadas desde las chicas también. Por ejemplo, el trabajo que hicieron las tres, si bien Cami era Violeta, la protagonista, o sea, las tres son protagonistas, pero Violeta era Cami Mire y Jori y Conti eran otras dos personas que estaban ahí que al principio no sabían qué eran, pero que sabían toda la historia, bien toda la historia y tenían sus particularidades de cómo comunicaban las cosas, de cómo las decían, y bueno, eso también fue todo parte de un juego de improvisación por parte de ellas, y yo que los iba viendo desde afuera, ver qué podía quedar y qué no, las caminatas por el espacio, nada, fue la verdad hermoso. Yo no hay día que se me haya hecho, que se me haya hecho pesado, por así decirlo. Nunca me pesó ir a un ensayo. A veces por ahí pasa ver que me ha pasado por ahí más como actor, de ir a un ensayo y ver, estar pasando 10 veces la misma escena y vos decís, si lo hacemos siempre igual, ya está, bueno. No, esto creo que no, como me parece, nunca pasó. Y al mismo tiempo nos alimentábamos tanto entre nosotros de que por ahí ensayábamos 40 minutos y 20 minutos nos quedábamos hablando y nos contábamos cosas y cosas que habíamos entendido y otras cosas que habíamos leído por afuera. Entonces, nada, la verdad un clima re piola.
Así como juega la pasión, habita fortuna en la acción, lo cambia a los pibes, le deja unos pesos y lo lleva a natación. Desde la primera fijate, abrigate, guardate el Jorgito, bancá, toma un mate, pasame el llamado del bien y preguntale de parte de quién. Quise pensar, no pude evitar, si el que viene de la selva siempre evita la revisación. Sábado de traje, superé el mal menor y recordé lo que pasó. Na, 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 na. Na, 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 na. Tengo el sueño pesado, el secreto del siglo pasado, el futuro con miedo a la gente y la gente de arriba con miedo al desastre. Volví chocolateado enfrente al fantasma del pasado. Gracias, perdón, por favor, vos empezaste. Hidratarte me curo con mirarte, de inmunizarte, ¿sabes? Me pega mejor a la mañana cuando el medio no depende nada. ¿Para qué si somos dos locos? Na, 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 na. Na, 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 na. Estábamos hablando de Violeta Clandestina y me parece que tenés la sensación de un texto abierto o que te encontraste con un texto abierto. No quiere decir incompleto o mal terminado, sino que ofrecía posibilidades de ser resignificado, de aceptar cuestiones que iban surgiendo de la improvisación. Vos mencionabas lecturas que tenían por otro lado y que sin embargo eran pertinentes para el ensayo y la eventual puesta. En ese sentido, ¿cuál es la diferencia con un texto que sí por ahí está más cerrado y los parlamentos están marcados y tienen mucho texto y como que más allá de la mirada del director no hay tantas posibilidades de personalizarlo para el actor y para el director? A mi parecer está la cuestión de cómo estructurarla, ¿no? Yo me acuerdo, hablando de abierto, que tenés razón, no es una cuestión de que queden espacios vacíos, no, abierto me refiero a que con ese texto yo me di cuenta que podía representarlo de diversas formas, de un montón de formas, no había una sola forma, había un montón. Entonces yo pude agregarle videos, pude agregarle audios, pude agregarles escenas que eran con sombra, otra que era se representaban de otra forma, linterna no, me confundí, pero el proyector, pero nada, otras formas de representaciones en realidad. A mí me sirvió más así, por ahí otra persona lo lee y no sucede nada, pero a mi parecer el otro texto me condicionaría más, una cuestión que me diga más el lugar específico. En este lugar hay una mesa con 3 sillas y con un mueble que tiene 3 botellas, no, qué sé yo, a mí parecer me volvería loco hacer algo así, pero por una cuestión de que a mí no me sale, no desvalorizo a la gente que lo hace para nada, porque al contrario me parece que poder llevar a cabo una obra así es recontrameritorio, porque hacer literalmente lo que te dice, como te lo dice obviamente, no te deja espacio por ahí para agregarle otra cuestión, o por ahí vos si sos capaz te lo podés hacer igual el espacio y yo no lo podría hacer, ¿entendés? A mi parecer la cuestión de la apertura funcionó porque, qué sé yo, mi cabeza se iba para cualquier lado mientras la iba leyendo y me di cuenta que podía utilizar un montón de cosas, pero no sé cómo distinguir a una de otra. A mí me sirvió mucho más esa que otra forma. Yo para la misma materia que también tenía que hacer la obra, leí muchas obras
y esta fue la que me gustó más por lejos, y nada, fue por eso justamente, por las libertades que tenía al, al llevarla a cabo, ¿no? Los personajes no estaban, por ejemplo, definidos al 100%, si bien obviamente mediante un recorrido yo podía hacer lo que quiera con cada una. Y el lugar, el mismo espacio, había muchas formas, te daba mucho juego, por así decirlo. Claro. Yo te vi actuando en Burkina Faso. Ajá, de una. ¿Cómo valorarías la diferencia? Si bien claramente Burkina Faso no es un texto de el siglo de oro español de la dramaturgia remota, sino que es un texto que sorprende, que juega con el absurdo, con la crueldad, con lo insólito, inesperado de muchas maneras, pero ¿cómo te sentiste ahí con un texto que ya te precedía, que ya por ahí estaba más, que había sido montado, y obviamente tendrías un director o directora, pero ¿cómo te sentiste en Burkina Faso a diferencia de Violeta Clandestina, más allá de la diferencia de roles? ¿Cómo sentís un texto y el otro, o una propuesta y la otra? Sí, el tema de Burkina Faso, bueno, la directora era Luján Medrano, una compañera, amiga también, y tuve de compañera ahí de elenco a Joana Luca también, amiga compañera de la carrera. También el grupo fue muy lindo. Los tres somos amigos, ya éramos amigos desde antes, entonces, nada, había otra naturalidad en los ensayos. Y desde el texto, sí, estaba esta cuestión con que el personaje tenía que estar de tal forma, justamente lo contrario a lo que te decía recién, pero a mí también eso sirve, ¿no? Yo me acuerdo, tuve la suerte de tener una directora que estaba firme con una idea, de decir, no, quiero que esto sea así, así, me gusta esta forma, me gusta esta otra, a ver, vamos a improvisar sobre esto. Era otro tipo de juego, pero digamos, la directora tuvo todos los méritos posibles para que yo, por lo menos a mí no me cueste encontrar el personaje que quería hacer y no salirme de ese texto, porque la idea está en eso, hacer el mismo personaje como está ahí y no salirme, no correrme, no hacer una cosa totalmente distinta que no tenga sentido. A mí me sirvió también de esa forma, por eso digo, no desvalorizo a nadie que haga las cosas de esa forma, no hablo de abierto y cerrado, no, hablo de una cuestión de que a mí me dio más libertad un texto que por ahí no me decía, por ejemplo, las cosas que había en el espacio, a otro que sí, pero eso me pasó a mí, y como director, no como actor tuve otras experiencias y fueron gratas, por suerte, y fueron muy lindas, con compañeras, amigas, y la verdad que el grupo también se presta a que uno tenga otra comunicación, y por ejemplo, Luján, que era la directora, me diga, fíjate, yo quiero que el personaje sea de esta forma, porque me parece tal cosa. Entonces yo digo, bueno, dale, poder charlarlo, ¿no? Esa confianza, tener esa confianza. No sé si te respondí bien la pregunta que me estabas haciendo. Aquí en este ciclo no hay preguntas, hay idas y vueltas, pero creo que has delimitado bastante bien cuál es tu concepción, tanto en lo actoral como en el proceso de dirección. Pero una última inquietud que tengo al respecto es, si bien ya lo has explicitado, creo, ¿cuál es el rol del director? ¿Cuál crees que es el rol del director? ¿Estar abierto a lo que el actor propone, como muchas veces se dicen muchos directores y directoras, tráiganme una propuesta más allá de lo que es su imagen o la idea de hacia dónde tiene que ir la obra? ¿O el director que dice, esto es así, escucharé, pero en última instancia voy a decidir, o incluso ya tengo decidido, pueden opinar, pero no va a ser vinculante? ¿Con qué formato te llevas mejor, o no hay tal cosa como dos formatos, sino que todo eso coexiste? Para mí coexiste un poco de todo eso, pero por una cuestión de que también depende de con qué personas y
actores y actrices esté trabajando, ¿no? Por ejemplo, a mí en el caso de Violeta me tocaron porque digo, fue como una suerte, 3 personas que entre ellas se empezaron a comunicar re bien de entrada y me dieron un montón de cosas porque tuvieron la libertad de hacerlos, pero por ahí yo incluso como actor por ahí me dicen nada, caminé por cosa que yo le decía a mis actrices, ¿no? Caminé por el espacio, yo pongo una música, ¿no? Y por ahí no me sale, ¿me entendés? Pero no es una cuestión de que yo no quiera hacerlo, no me sale. Entonces el director tiene que tener en cuenta eso. Entonces por ahí hay un grupo que necesita más libertad, más charla, te dice, mirá, me gustaría hacer esto y esto, dale, lo probamos, ¿me entendés? No, yo no tengo problema. Mejor, mientras más cosas me traigan, mucho mejor. Pero a veces pasa que el rol del director también se juega esta cuestión de que, nada, por ahí el grupo es un grupo más estático en el sentido de opinión, de comenzar a hacer las cosas, qué sé yo, por ahí. Dice, bueno, vamos a trabajar esta cosa, vamos a improvisar sobre esto. Y por ahí le tenés que estar más y cerrar más en tu idea para que esa persona justamente pueda explayarse totalmente. Pero sí, a mí, si yo tengo que elegir una forma, un rol, es intercambiando totalmente con el grupo. Yo no me sentiría del todo cómodo estando en una posición de nada, de decir, no, hagamos esto y que nadie me diga nada. No, a mí me gusta que me digan, que me compartan, que podamos hablar sobre eso. Por eso te digo que el trabajo que tuve con las chicas fue muy equilibrado. Conti, Cami y Jor me dieron un montón de cosas con las que yo pude trabajar. Entonces, fue genial y así me siento cómodo. Pero obviamente todos los grupos son distintos porque todas las personas somos distintas. Entonces, me parece que no hay un rol específico. Sí te puedo elegir uno de todos esos, pero no sé si hay un rol específico. Sí, que esté predeterminado y que tenga que ser así o no será. Claro. Uh-huh. Claro, pues son relaciones personales también, ¿no? Ya de por sí eso es muy difícil, las relaciones. Entonces, estar dispuesto a escuchar el otro, a ver qué pasa y a ver qué te puede ofrecer o no. Por ahí tengas que buscar que esa persona hable, buscar que desea al otro, porque por ahí se le hace difícil transmitir o, no sé, la idea, qué sé yo. Un ejemplo. Porque a mí, por ejemplo, me sabe pasar que estoy totalmente dispuesto a lo que me diga el director o directora como actor. Me resulta mucho más fácil y voy al mismo tiempo voy construyendo el camino desde ahí. Pero también esta cuestión del intercambio es buenísimo y ver qué cosa da cada persona, cada actriz o cada actor para que se potencie toda la obra, ¿no? Sin duda, creo que ese es el objetivo. ¿Tiene algo para leernos? Así nos vamos a una pausa más. Dale, son 2 en realidad. Muy bien. Pero están juntas, se conectan. Se llama Mezcalina / Pólvora. Ahí empieza. Mezcalina. Aunque todo amor tenga su costo, sos gratis para mí. Un vicio rico, con tu gusto y tu forma, sos mezcalina para mí. Pólvora, que me habitas entre los pensamientos más claros y los más oscuros, que te acuestas y me cuentas tus alegrías y enojos, que te bates a duelo con mis ganas de dormir y que me besas al despertar. Pólvora, no solo mezcalina, sos pólvora también. Muy bien. Vamos a una pausa y volvemos. Dale. Para el bloque final con Valentín Jáuregui, hablando de absolutamente todo y más. No se vayan, ¿eh? ¿Y cuánto vale
custodiado de expertos cínicos y botones dorados. ¿Y cuánto vale ser la banda nueva y andar trepando radares militares? Vamos las bandas, rajen del cielo. Vamos las bandas. ¿Y cuánto vale tu estómago crispado y tus narices temblando por el miedo? ¿Y cuánto vale todo lo registrado si el sueño llega tan mal que te condena? Vamos las bandas, rajen del cielo. Vamos las bandas. Último bloque del quinto programa ya, miren cómo pasa el tiempo, de Noches Rusas. Hoy con un invitado que yo deseaba tener desde el principio, es así, no es una fórmula de cortesía, me encanta hablar con los artistas jóvenes y en especial con Valentín Jáuregui. Hemos hablado de poesía en el primer bloque, él ha hablado exquisitamente sobre el proceso teatral en el bloque que nos antecedió. Y ahora no una búsqueda de síntesis, porque las síntesis son aburridas y aparecen o no aparecen independientemente de que uno las convoque. Pero me quedé pensando mucho en el rol del director de teatro y te pregunto, ¿interés en la dramaturgia, en ser autor teatral, así como sos un hacedor en la poesía, te llama la idea futura o no tan futura de escribir tu propio texto y dirigirlo y actuarlo, todo eso junto, algo en especial de todo eso? Sí, por ahí más que un texto, para hacer una obra, lo que más me llama son, como volviendo al principio y al tema que más abarcó todo, pero es la cuestión de la imagen. Yo por ahí tengo una muy buena imagen que digo, la puedo representar, puedo hacer una obra, pero por ahí no la quiero limitar a un texto específico. Entonces, nada, por ejemplo, escribo y cuento lo que sucede. Por ahora estoy ahí en eso. Texto, dramaturgia, así no me surge, pero no sé, capaz que en un futuro empiezo a escribir diálogos y todo y me va bien, digamos, en el sentido de que me gusta lo que hago. Pero hoy en día, imágenes que voy escribiendo y nada más que eso. ¿Y cómo te llevas con esa posibilidad, si crees que existe, de ser el autor, dirigir y ser actor? Hay gente que hace todo eso, hay gente que dice, no, es mucho. Y es mucho, pero nunca diría que no a algo. No me parece imposible, digamos, en ese sentido. Sí, cuando uno, por ahí es la obra de uno, al representarla uno está más limitado por una cuestión de que adentro nuestro tenemos todo esos sentidos que le hemos dado, por ejemplo, si escribimos un texto o tuvimos la idea, todo ese sentido lo tenemos y por ahí nos limita a la hora de la actuación, que tal vez si sea otro actor y le contás o lee el texto, por ejemplo, y se pone a actuar, lo hace de otra manera y te gusta más, incluso porque no se limitó a ciertas cosas que por ahí uno se limitaría. Pero me parece increíble que haya gente que lo pueda hacer igual también, porque es un trabajo, la verdad, heavy. Y dejando de lado el texto, el dirigir
una obra en la que uno actúa, porque he escuchado en actores y actrices como algo imperioso, necesitamos, que refrendo, estoy de acuerdo, una mirada de afuera, pero como que esa mirada de afuera no puede ser dada por alguien que también va a estar en escena, como que tiene que haber un ojo absolutamente externo, si bien nunca va a ser externo porque está involucrado en el proceso de la puesta, pero que el director no conviene que actúe, y sin embargo hay muchos actores y actrices que, no sé si muchos, pero en algunos casos que hacen las dos cosas. ¿Vos preferís tener una mirada de afuera y que esté afuera de la actuación o crees que eso es posible? Sí, yo prefiero tener una mirada de afuera, por una cuestión de nada, desde lo perceptivo, ¿no? Por ahí yo estoy haciendo algo, pero no sé qué es el mensaje que estoy dando. Una vez en un ensayo, por ejemplo, nos grabamos en un ensayo Burkina Faso, nos grabamos y yo desde cuando veo la grabación me doy cuenta que gesticulaba mucho con las manos y mientras lo hacía no me daba cuenta. Si bien por ahí es algo que a trabajar y que igualmente tenemos que tener presente los actores, las actrices, el tema de la movilización del cuerpo, obviamente. Pero nada, te ves de otra forma, por ahí un mensaje que querés dar, no sabes si es ese, o sea, si lo que estás haciendo da ese mensaje. Entonces, sí, para mí siempre es mejor tener una imagen de afuera, por lo menos que te diga, mirá, sí, me comunicaste, esto era lo que querías comunicar, sí, bueno, sí, entonces está bien, qué sé yo, por lo menos eso. Pero sí, para mí una mirada de afuera es importantísimo, ya sea desde el rol del director como desde alguien que te vaya a observar, qué sé yo, ensayo 5 veces, que te vaya a observar 3 veces para ver en qué avanzaste, en qué no, que te dé devoluciones, por ejemplo, si no quiere ocupar el rol de dirección, por ejemplo. Claro, por lo ¿No? menos que ofrezca devoluciones, eso es importante. Claro, escuchar al otro. Sí, creo que se hace muy dificultoso. Yo pensaba en el tema de los ensayos. Hay un docente que alguna vez le atribuyeron esto, por lo cual no lo voy a citar porque no me consta que lo haya dicho, pero le atribuyeron la idea de que el actor o la actriz va a ensayar y la mitad del ensayo lo desperdicia en eludir el ensayo. Creo que el pensamiento era más profundo, como que uno muchas veces va a ensayar pero que no quiere ensayar, que empieza a buscar excusas para no poner el cuerpo, o por temores, por inhibiciones, porque ese día cree que no va a poder dar lo que el director espera, lo que el texto pide. ¿Cómo te llevas con los ensayos? ¿Los disfrutás, los sufrís? No, dependiendo para mí la base está en el grupo también. A mí me ha pasado, por ejemplo, en la escuela, tener que ensayar trabajos para presentar a fin de año para una clase, con ideas por ahí de la que no estaba totalmente de acuerdo, conforme, cómodo. Entonces, sí, se hace por ahí muy difícil tener todas las ganas para poder ensayar bien, pero igual va y le pone lo que le tiene que poner. Y eso también depende de los compañeros que vos tengas, las compañeras y compañeros que uno tenga, porque si te empujan y te dicen dale, vamos a hacerlo igual, vamos, es joya. Por ejemplo, si estás entancado, ¿no? Es buenísimo. A mí me recabe la gente que hace eso. Yo trato de ser así, porque sé que tener una persona, por ejemplo, que vos haces algo y no le gusta, y que hacemos otra cosa y no le gusta, y que nada de lo que se hacen no le gusta, y en algún momento va a cansar y capaz que decir ya está, no hago más nada. ¿Entendés? Entonces nada, para mí el grupo es importantísimo, y a partir de ahí pasa si los ensayos o no son gratos por así decirlo. Yo en la obra que he estado de actor he tenido diversas, diferentes vivencias.
He tenido, por ejemplo, desde Violeta de director, he tenido todos los ensayos fueron buenísimos, en el espacio que tengamos, un espacio muy chiquito, un espacio grande, pero era por el grupo, por las ganas que le poníamos. Y he tenido ensayos también desde mi rol de actor, digamos, también geniales, y otros que han sido jodidos, pero también por una cuestión que no se lo voy a atribuir a ninguna persona que formaba ahí, ni a parte del grupo, ni a la directora o director, sino una cuestión también de que nosotros estamos en el tercer año del profesorado de teatro de la escuela y nos hacen dirigir una obra para ponernos una nota y aprobar un año, ¿no? Entonces, está bien, está buenísimo, pero dame las herramientas que sea, dame trabajo, el trabajo que puedo hacer yo con luces, ya saberlo, el trabajo que tengo que hacer yo con el sonido, ya saberlo de antes. Si voy a dirigir una obra, yo todo eso lo tengo que saber. Y más que todo, el trabajo del grupo, tener trabajo, saber cómo manejar, cómo estar, cómo guiar, cómo llegar a una idea. Eso muchas veces vamos a ciegas, y a veces nos va bien y a veces nos va mal. Y nada, por ahí he tenido vivencias chotas, pero por esas cuestiones, no por una cuestión de que haya sido mal la dirección, no, yo lo atribuyo todo eso porque es así. Yo he tenido la suerte de que me tocaron 3 actrices geniales y que se tuvieron ganas desde el principio, pero y que conectamos, porque a veces están las ganas, son buenos actores y buenas actrices, y no conectamos y al mismo tiempo no sabemos cómo manejar el grupo y se empieza a dificultar, ¿me entendés? Sí, entonces, claro. Y el apoyo también tiene que estar siempre. Si el docente te dice que tenés que dirigir una obra para poder aprobar la materia, y tiene que haber un apoyo también ahí, no estar totalmente a solas. No, entonces, nada. Es un sufrimiento tremendo. Claro, no, tal cual. Las experiencias jodidas que he tenido he sido por esa cuestión. Pero después, nada, tratar de seguir adelante siempre, aunque salga un ensayo choto, aunque haya 3 personas que están desconcentradas por X motivo, que puede pasar. Y nada, seguir metiéndole como podamos para llevar a cabo lo que queremos, ¿no? La actuación es muy interesante a mi criterio, que como siempre aclaro es un campo que me resulta totalmente desconocido, pero sí me interesa mucho el testimonio de los actores, de las actrices, de los directores, directoras, dramaturgos, dramaturgas. Me interesa cómo hablan y lo que dicen acerca del proceso de hacer teatro, de hacer cine, ¿no? Me interesa. Pero algo que aparece como folclórico, sin duda que hoy eso está mucho más matizado, pero algo que aparecía como folclórico dentro de la formación teatral específicamente, no estamos hablando de Junín ni de Argentina, sino que era como un lugar común universal de la formación teatral, eran los grandes maestros y maestras que decían, usted sirve, usted no sirve, y que no había nada que hacer respecto de ese juicio que era bíblico y que en muchos casos truncaba de espinos. Recuerdo que Norma Leandro, tomando sus primeras clases de teatro a los 12, 13 años, se encuentra con una profesora francesa, que creo que era una de las que traía el método a Argentina por vez primera, o uno de los primeros intentos. Ella hizo una escena dentro de un grupo, como pasando, y todos hacían decían unas líneas, y le dijo, usted no sirve. Y bueno, evidentemente se equivocó mucho, pero ese lugar que muchas veces le conferimos al maestro en el teatro y al maestro en general, de autoridad para que él o ella determine sobre nosotros si podemos, no podemos, pero no en el momento de, mira, hoy no, evidentemente no estás concentrado, no estás concentrada, claro. Como se dice en la jerga, estás totalmente afuera, pero no, sino que sentencia que tu carrera no va a suceder porque no estás dotado. ¿Cómo te llevas con eso? ¿Eso sigue existiendo en el teatro en general? ¿Se ha borrado? A mi parecer, sigue existiendo por ahí una cuestión más por abajo, ¿no?
Hoy en día no está tan aceptado que una persona te diga, no, vos no servís. Entonces, hay una cuestión más dicha de otra forma, pero sigue existiendo totalmente. Las diferencias, a vos te va bien, te pongo un 10 y a vos te pongo un 4 y nunca me puse a trabajar con vos específicamente. Entonces vos decís, si yo lo necesito más, ¿no? Hubieras venido, me hubieras incentivado vos, te hubiera puesto una clase conmigo. No sé, sí, sigue existiendo, lastimosamente. Yo me he encontrado, pero no solamente en el teatro, en todo, yo me he encontrado con esos mismos profesores en la secundaria. Lastimosamente, vuelvo a decir, la mayoría de los profesores que tuve fueron así muy pocos, fueron piolas y te incentivaban, te potenciaban, porque en realidad lo que terminan haciendo es tirarte abajo, te pueden truncar o no. Por ejemplo, en el caso que vos decís, Norma Leandro, la chabona fue terrible, alta actriz. Se sobrepuso al juicio. Claro, pero sucede que no. Que imagínate que el docente, la figura, palabra mayor, por así decirlo, de la clase que está diciendo que no servís para actuar, que es lo que vos querés hacer, y primero que todo te hiere. Después haga lo que hagas, te hiere de entrada. Y después, nada, puede incluso influir en que uno deje lo que tanto le gusta hacer, más allá de que lo haga o no lo haga bien, por así decirlo. Pero no, me parece que la figura del docente tiene que ser otra. El potenciar, el estar ahí, el dar herramientas, el otorgar posibilidades, no tacharlas, no decir vos no podés hacer esto, no. Si vos pensás eso, ponele que vos lo pensás, dale todas las herramientas, todas las posibilidades que pueda para ver, si puede salir volando al fin y al cabo. Dale todo lo que podés. Aunque pienses que no le va a servir, dáselo igual, porque ese es el rol del docente. Ese es el compromiso ético. Claro, y bueno, por desgracia siguen existiendo personas así. Yo me las he encontrado, me las sigo encontrando, sigo discutiendo, pero bueno, también hay una cuestión de que si uno cree en uno, creo que va a poder hacer todo. Lo que se compromete a hacer en la vida, lo que quiera hacer en la vida, de la forma que te toque hacerlo. Por ahí yo quiero actuar y no voy a ser Al Pacino. Es muy difícil llegar a eso, ¿no? Pero de otra forma, no significa que yo tengo que dejar de actuar, que yo lo haga mal, que no. Vos lo querés hacer, bueno, hacelo. Habrá que esforzarse, habrá que estudiar, habrá que practicar, ensayar, pero si lo queremos hacer, todo eso que dije anteriormente no nos va a pesar para nada. Sí, claro, hay matices, no es todo Marlon Brando o nada. Claro. No, sino es muy difícil satisfacer esa encrucijada, ese falso dilema, sin duda. Tal cual. Pero sí, tus palabras son muy claras, están llenas de pasión y de verdad, que es todavía tan o más importante que la pasión, aunque no puede haber pasión sin verdad. ¿Querés que cerremos con unos versos tuyos? El final es tuyo. Así que dale. Nos despedimos de este 5º programa de Noches Rusas, hoy con Valentín Jáuregui, que nos habló de todo. Fuimos de la poesía al teatro, a la vida y al sentido de apertura hacia el otro en esta parte final. Y yo te agradezco mucho tu tiempo para Noches Rusas, y el cierre es tuyo y de tus versos. Gracias, Andrés. Primero, antes de versear un poco, voy a decir que agradezco la invitación, agradezco el apoyo que me has otorgado, porque yo el mes que viene saco un libro con Diario del Desierto, una editorial de Lincoln, y una de las personas que me impulsó a hacerlo fuiste vos, porque me leías, como vos decís, por ahí en el Facebook, y me cruzabas a mí en la calle y me decías, ¿para cuándo el libro? ¿Para cuándo el libro? Y nada, eso, la verdad que tener a alguien que te incentive de esa forma, como decíamos recién, que te potencie,
es genial. Así que te agradezco de verdad y la posibilidad de estar en el programa. Ahora sí. No, por favor, no ha sido más que un placer tenerte y vuelvo a decir lo mismo. ¿Para cuándo el libro? Pero ahora por suerte ya sabemos que es muy prontito, gracias y en virtud de la gente de Diario del Desierto que aprovechamos para saludar. Así que sin duda para mí va a ser una felicidad tener ese libro entre manos. El cierre Sí, es todo sí. suyo, ¿eh? Dale. Voy a leer una poesía que se llama El simpático verdugo, Ulises. Homero inmortalizó a Troya, aunque también inmortalizó a un caballo de madera que reflejó que el engaño y la violencia a veces están envueltos en papeles de regalo. Y voy a leer la última, que se llama The End of the Fucking World, para Diego Lovicio, si está escuchando. El sábado metí las manos en la freidora de mi tía. La piel se fue desintegrando rápidamente y de pronto olí el aroma de la carne ardiendo. Y yo, que estaba de resaca, con el culo en la cara y enroscado, no sentí nada. Porque nunca fue así, solo lo pensé. 1 minuto. 60 segundos, mientras miraba el pan de la milanesa volverse marrón. Tal vez buscaba tapar algún otro dolor, cocinándome las manos en la freidora donde mi tía hace las mejores papas fritas de Junín. Nada, gracias Andrés por la invitación. No, Andes bien. gracias Valentín, gracias a los y las oyentes y hasta la próxima semana con más Noches Rusas, ¿eh? No nos abandone, lo necesitamos.